buenas tardes a todos aquí en Entrevistas 24 Segundos. Una vez más, tenemos aquí a un entrenador, educador, que lleva muchos años trabajando con el deporte puertorriqueño. La gente le llama, ¿verdad?, el héroe anónimo en muchos casos. Jimmy ha sido parte de muchos campeonatos en el baloncesto superior, en la LAI, y es un excelente ser humano. Así que, Jimmy, un saludito a toda la gente que nos van a estar viendo y escuchando. Seguro, agradecido, Raymond. Me alegro compartir contigo y un saludo a todos los fanáticos que nos estén viendo y escuchando. Me alegro poder compartir nuevamente contigo, que hacía tiempo que no tenía ese privilegio de hacerlo. Bueno, tenemos muchas historias, ¿verdad?, en el baloncesto para contar. Jimmy es un veterano entrenador, joven veterano entrenador, porque Jimmy empezó bien joven su carrera como entrenador. Cuando yo lo conocí, él trabajaba en Torrimal para ese tiempo, pero estaba muy envuelto en el baloncesto de la LAI también. Trabajaba para los PR Bayamón. Jimmy, háblanos de tus comienzos y tu trayectoria. ¿Cómo fue ese momento donde decidiste, dice, mira, yo voy a ser coach, esto es lo que hay? Háblanos de eso. Pues mira, mi historia es algo curioso y se van a sorprender porque a lo mejor prácticamente nadie sabe esto. Yo lo que jugaba era tenis. Yo jugaba tenis en el Colegio Belén. Fui becado por el tenis, fue que yo entré a la universidad, a la UPR Bayamón. Siempre sí, me gustaba el baloncesto, me gustaba el deporte, pero lo que yo hacía afuera era practicar el tenis. Obviamente mi relación con Jerry Batista, que todo el mundo lo conoce, Jerry sí, desde high school ya estaba dirigiendo y fue puesto en la universidad, reclutado por el coaching. Nosotros pues tuvimos estudios paralelos en ingeniería. Yo tengo 3 años de ingeniería de producción. Jerry entró en la civil, si no más equivocarme. Y un día, ayudando part-time con los equipos de Belén, le prestó mi vehículo a unos jugadores que en ese momento estábamos en un torneo del Colegio San Ignacio, le dan un codazo, le abren la ceja, en lo que llega la ambulancia se acabó el juego y yo pues le presté el carro para que pudieran llegar al hospital más rápido y yo pues me fui en el carro de uno de ellos que era estándar y ellos no, el único que sabía guiar el estándar era yo. Y a ellos saliendo del torneo los encañonan y le hacen un kayaking y le roban mi vehículo. Yo me entero de todo esto en el hospital. El cuento largo corto es que en ese momento, pues ahí yo tenía mi raqueta, tenía todo. Todo se fue con el carro. Y en ese interín, Jerry, que trabajaba en Colegio de Ingenieros con un equipo femenino, me dice que si lo podía ayudar con el equipito de él en Colegio de Ingenieros. Pues yo rápido le dije que sí. A mí el baloncesto siempre me ha gustado y de ese momento fue que comencé a dirigir hasta el sol de hoy, hace alrededor de 30 y pico de años. Fue que a través de Jerry que me incursionó en el baloncesto. Fui asistente de él en prácticamente todos los equipos que él estaba, sea femenino, masculino, en los diferentes clubes por alrededor de 3 años, hasta que nos comenzaron a separar en Bucapla, que ya el presidente en aquel momento dijo que ya yo estaba ready para trabajar solo y pues me asignaron un equipo pequeño y por ahí empecé la trayectoria de dirigente per se. Comencé en Colegio de Ingeniero asistente, luego pasé a Bucapla, estuve 3 años. De Bucapla estuve en Torrimal, que ahí fue como quien dice mi
el pulirme como entrenador en propiedad, ya que pues, por mucho tiempo estuve de asistente en Bucapla, pero ya en colegio estaba, en Torrimar ya yo estaba de entrenador y ahí estuve más de 5 años, 5 o 6 años, dirigiendo mayormente femenino, sí, dirigía a varones, pero dirigía más en el programa femenino. Y pues en la universidad, una vez que comencé a trabajar con Jerry, pues ahí conocí a mi segundo padre, Jorge Rosario, que era el director atlético en ese momento de la institución. Papá de muchos. Papá de muchos, pues Georgie fue el otro que al enterarse de que yo estaba comenzando pues a trabajar en el baloncesto, me puso a trabajar con los equipos de varones por el espacio de prácticamente 20 y pico años estuve trabajando con los equipos de varones y trabajando en la escuelita de baloncesto que él tenía, que ahí pues uno se terminó de, como quien dice, de pulir, de aprender el fundamento, la estructura, la disciplina, pues todo viene de la escuela de baloncesto de Jorge Rosario. Y pues tuve la dicha en la universidad de, pues mi primer entrenador que fui asistente en la universidad fue un señor flojito él de apellido Morales, Carlos Morales él. Fue mi entrenador en aquel momento. Después de Carlos vino Dani Ortiz, después de Dani viniste tú, si no me equivocarme, después vino Georgie y el señor Carlos Calcaño, que es el actual dirigente de la universidad, o sea, que llevaba más de, diablo, yo diría como 20 años como entrenador en propiedad, así que he pasado por diferentes entrenadores, amén de que pues obviamente trabajé en femenino, a la misma vez trabajaba en femenino con Jerry, y pues tuve la oportunidad de dirigir 2 años el programa de la UPR Bayamón, con la dicha de ganar un campeonato y quedar subcampeón en el segundo año. Así que por ahí comencé a través del club. Otro coach flojito él, Ramón Meléndez. Está con nosotros ahora en X y 0 los martes y jueves. Estamos hoy Eso es así. que lo vamos a subir pronto a las redes sociales. Ramón, pues a Ramón yo le agradezco la oportunidad de darme o atreverse él de ir conmigo, yo como asistente de él en superior, yo siendo joven, sin tener ningún tipo de experiencia a ese nivel, iba de segundo asistente con Noel González, otro rookie coach. Noel por una situación no pudo estar, o sea que de repente de yo ir un segundo asistente e ir aprendiendo, pues me tocó ser primer asistente a ese nivel, pues tuve que aprender y madurar bien rápido, eso es otro mundo, y pues tuve la oportunidad de trabajar en Aybonito, Fajardo, Isabela y un poco en Mayagüez, siendo segundo asistente de Calcaño cuando estuvo en Mayagüez. Y así que básicamente pues esa es la trayectoria mía en el deporte, las he trabajado todas, femenino, masculino, he tenido la oportunidad de estar a nivel nacional femenino con los equipos juveniles, he estado, pues, como mencioné, a nivel universitario femenino, he sido asistente en varones, he tenido que dirigir también, no temporadas completas, pero me ha tocado dirigir torneos y juegos en la LAI, que es un nivel bien competitivo de grandes coaches. En aquel momento que tú estabas, eran Flor Meléndez, era Johnny Flores, era Voy por Rata en Calle, Bobby David Porrata en Calle, Rosario. ¿sabes? Que lo que había era la crema de coaches y pues me tocó enfrentarme, dirigir juegos con ellos, ya que Carlos pues estaba también dirigiendo superior
y tenía conflictos y me tocó. Mencionaste a una persona bien importante. Mucha gente no habla de él, pero para mí ha sido uno de los papás de, cuando digo papá de muchos, porque de ese árbol de Georgie, pues salió Julio, salió Carlos, salieron un montón de coaches. Él para mí ha sido un mentor en el aspecto personal y donde quiera que ha tenido sus proyectos, he podido compartir con él cuán importante fue la figura de Georgie Rosario en las lecciones de vida, cuando te sacaba parte y te daba esos discursos de... Esos discursos. Pues mira, imagínate, yo te estoy hablando que con 20 años, más o menos 19, 20 años, ya empecé a tener el contacto con él, a trabajar directamente con él, y él pues nos adoptaba a nosotros, tanto a Jerry como a mí, pues por la juventud, éramos jóvenes, y él, sí, como tú dices, eh, yo empecé como student manager con los equipos, o sea que tenía que estar todas las mañanas en la oficina de él cuadrando, coordinando. Yo era el enlace entre el coach, los jugadores y el director atlético, o sea que yo tenía que estar en constante comunicación con Georgie. Y Georgie, cada vez que yo entraba a la oficina, me decía, siéntate ahí, y empezaba a hablar, la vida es esto, la vida es lo otro, estás comenzando en esto, tienes que pensar bien esto, te van a pasar estas situaciones. Y en aquel momento, si uno tiene la experiencia, si uno tiene obviamente millaje, muchas de las cosas que él decía en ese momento no entendía el por qué él me estaba diciendo las cosas o cuál era el significado. A través de los años y dirigiendo y en la vida, pues todavía al sol de hoy, digo, diablo, eso fue lo que Georgie me dijo, por eso era que Georgie me decía tal cosa en este momento, y es una figura bien de una filosofía, de un estilo de vida filosófico, estructurado. Es una persona brillante, con una visión espectacular en cuestión de baloncesto, en cuestión de lo que es la vida como tal, cómo se maneja la vida, las situaciones que ocurren, cómo podemos manejar las diferentes situaciones. Pues ya en aquel momento él me estaba preparando para lo que es, a lo que uno se enfrenta a la vida, y él nos lo decía, el juego de baloncesto es la vida en un juego. La única diferencia es que en la vida tú pues vas a perder sangre, salud, te puedes perder la vida por un error que cometas en el juego, pues es una derrota. Y él pues en todo momento preparaba y enseñaba de esa forma. Y la realidad es que era una escuela 365 días, porque la realidad es que Georgie, yo tuve 7 años, 20 años en los equipos, tuve 7 más o menos entre los estudios, tuve 7 años, o sea que yo estuve bien cerca de Georgia por alrededor de tal vez 10 años. Otra cosa que a través de Georgie fue que logré encaminarme a lo que es la educación física y terminar el bachillerato, pues yo empecé por la ingeniería de producción. 3 años no me gustó lo que estaba estudiando, y a través de Georgie fue que entonces logré darle el salto con la orientación de él y Robert Aponte, que en paz descanse. Me orientaron, entendí que lo que me gustaba y lo que quería hacer era maestro de educación física, y entonces me dirigí hacia ese lado, y pues lo que soy actualmente. Yo tuve la oportunidad de compartir con Georgie y Robert Aponte en North Carolina en uno de los viajes que dimos a Duke. Y una de las cosas más importantes que a mí nunca se me va a olvidar fue cuando
Georgie se sentó conmigo y me dijo que una de las cosas más importantes que tenía que tener un coach era ser persona. Para tú poder tener éxito en la vida como profesional, tienes que ser persona. Y una de las características, Jimmy, que a ti te, ¿verdad?, te hace sobresalir, a pesar de que siempre estás callado y esto, y es eso. La manera en que tú eh, te relacionas en términos como persona con tus jugadores, con tu equipo de trabajo. Y yo recuerdo que tú fuiste mi asistente, ¿verdad? Y he tenido muy buenos asistentes, pero una de las cualidades que tú tenías era esa capacidad de poder enseñar. Yo creo que eso es una de las grandes virtudes que uno aprende de, ¿verdad? Como personas como Georgie y mismo Carlos. Háblame de cómo esa personalidad tuya, porque tú has cogido equipo en situaciones adversas, situaciones difíciles y has transformado las culturas en un abrir y cerrar de ojos. Y obviamente, pues tú sabes, eso tiene que haber no un secreto, pero tiene que haber una fórmula detrás de eso. Y yo sé que el tipo de persona que tú eres te ayuda mucho. Háblanos de eso. Sí, mira, como tú mencionas, yo soy una persona tranquila, como persona, como ser humano, soy bien tranquilo. A mí me pueden decir 20 cosas y mi reacción va a ser bien tarde, para sacarme de mis casillas, pues tarda. Y yo creo que, como tú dices, eso es una de las cualidades o de las virtudes que he implementado y que hago con mis equipos. Como es parte de mi personalidad, trato de enseñar eso, en ser tolerante, en que uno no puede reaccionar eh, de lo primero que ocurra, y más en el juego de baloncesto, donde muchas veces hay provocaciones, hay situaciones donde ameritan las reacciones agresivas. Sí te confieso que como dirigente en mis comienzos era otro tipo de persona. Obviamente a través de los años y la madurez, pues ya esa otra persona está más oculto y he podido compaginar el coach con el Jimmy persona, que son personas un poco más tranquilas. A través de los años, sí, como tú dices, me han tocado o me han dado la responsabilidad de equipos bien fuertes de carácter, eh, difíciles, como decían. Anécdota en Torrimal, Noel González, que era el director técnico, me asignaba unos equipos de varones donde él decía, Jimmy, el único que puede manejar ese grupo eres tú por la forma en que tú eres. Pues los coaches por lo general son enérgicos, son un poco más agresivos, yo soy más pasivo. Lo que trato con esos grupos es de enseñarle los valores de la vida, lo que hablamos de Jordi Rosario nos enseñaba y te daba esa lección de vida en esos ratos que él te decía, siéntate ahí, y rompía a hablar y muchas veces uno no entendía. Pues yo trato de hablarle mucho a mis jugadores, trato de que entiendan lo que es la vida. A mí me enseñaron que el juego de baloncesto es la vida, pues yo trato de eso mismo, incorporarlo en mis equipos. Eh, Trato muchas veces, y esto pues se me critica o no se me han abierto más puertas, es porque yo abro mucho con el jugador. Yo no soy el tipo de coach de que el jugador está en un área y yo estoy en otra. Los papás están en un área y yo estoy en otra. Eso en mí no existe. Yo le digo a los jugadores y le doy la confianza de que pueden venir a hablar conmigo, de que pueden opinar, porque soy un ser humano, me voy a equivocar, no tengo la verdad absoluta, y en esto uno aprende todo el tiempo. Y eso lo hacía también con mi asistente, con Porrata, con Pilar. No importa la experiencia que tengan, si están conmigo, tienen derecho a voz y voto, opinan, me dicen,
Obviamente yo acepto eso que ellos dicen, lo incorporo, y yo creo que de esa parte, pues ellos me ven como una persona, no es que me ven, sino que esa fricción que siempre hay de jugador-coach en lo que uno trata de crear su filosofía, de que te crean en lo que estás diciéndole, pues yo creo que de esa forma ellos me compran más lo que yo les estoy diciendo, se lo demuestro con las acciones, porque yo siempre le he dicho a ellos, no crean 100% lo que uno les dice, o sea, cuestionen, pregunten el por qué, porque de esa forma están pensando, estás creando personas con pensamientos propios, van a poder resolver situaciones dentro de la cancha que en un momento dado obviamente no las voy a poder resolver porque a lo mejor no me quedan timeouts, van a poder reaccionar diferente. Yo creo que esa forma, pues o sea, en los 30 años ha sido de éxito. Para otras personas, pues le es chocante el que yo le dé tanta libertad, por decir de cierta forma, a los jugadores, que no hay esa estructura tan militar que muchas veces hay en las prácticas, en la diferencia entre los coaches y los jugadores. Yo sí, obviamente, marco una línea y ellos saben hasta dónde pueden llegar. Y una vez que ellos pasan la línea, yo se lo debo saber, porque obviamente la autoridad sigo siendo yo. Pero sí, siempre trato que haya esa flexibilidad, que ellos se sientan cómodos al venir a las prácticas, a que traten de divertirse, que no no me vean como un ogro, aunque algunas veces hay que hacerlo y lo soy, pero trato en la mayoría de las veces que haya esa confianza. Me gusta hablar mucho con las jugadoras, con los jugadores, conocer qué es lo que está pasando en cada uno de ellos. Cada uno de ellos es un mundo. Los grandes pues se dan otras situaciones, con los chiquitos pues, se dan las situaciones de los problemas en las casas, de dónde vienen, y todo ese background es bien importante para tú saber cómo lo vas a manejar en la cancha y hasta dónde tú puedes apretar a cada jugador. Y pues trato siempre de esa forma, bregar con todos los equipos. Te confieso que desgasta, porque tengo que pelear un poco más con ellos en lo que ellos entienden la filosofía, entienden qué es lo que yo les quiero decir. Pero pues gracias a Dios he tenido éxito, no ha sido fácil, me ha costado, pero eso es lo que yo soy en estos momentos, y a esta edad yo no creo que uno vaya a cambiar. Seguiré siendo así. Obviamente, si estoy asistente, pues son otros roles, pero como coach, pues siempre digo lo mismo y les hablo a mis asistentes. Ustedes tienen el derecho a hablar, yo aprendo de ellos. Así lleve un año dirigiendo, 6 meses, siempre voy a aprender de ellos, y eso es lo que he hecho hasta ahora. Algo bien interesante, y es el rol. Cuando tú eres asistente y cuando tú eres coach, eso yo lo aprendí también a bien temprano. Eso se llama entender tu rol y hasta dónde llegan ¿cómo se dice? Tus límites, no limitaciones, límites dentro de la línea. Y obviamente, pues yo vengo también de una gran escuela, pues estuve con el profesor Agustín Flores, trabajé con Fraser Costa en Carolina, Roberto Negrón, Carlos Calcaño, López Panelli, trabajé con Julio Engurao. O sea, yo también tuve una gran escuela en términos de enseñar lealtad, enseñar, ¿verdad?, lo que era verdaderamente compromiso. Y algo que he visto en ti es el ajuste. Cómo tú, sin perder tu personalidad, puedes convertirte en un gran asistente y a la misma vez ser un gran head coach. Cuán difícil, cuán importante eso para la generación que viene subiendo, que entender que es cuestión de esperar tu turno al bate, que tú no tienes que serruchar el palo a nadie, que no tienes que tumbarle el trabajo a nadie. Espera tu momento, que tu momento va a llegar. Mira tú, casi un ingeniero que iba a jugar en Wimbledon,
te convertiste Así mismo. en un ingeniero que iba a jugar en Wimbledon tenis, te convertiste en un exitoso coach de baloncesto. ¿Cuán importante? Y yo quiero que tú, ¿verdad?, hables a esos coaches que esperen su turno al bate y que entiendan cuál es su rol. Mira, eso que tú mencionas es bien importante. Obviamente todo el mundo tiene aspiraciones a ser coach nacional, a ser coach superior. Pero como tú bien dices, todo eso tiene que tener una etapa. Y el problema de la generación de ahora es que quieren saltar esas etapas. Anteponen el enseñar, el educar, con tener victorias o tener resultados, porque aquí pues hay una falacia del que gana es el que más sabe. Y ese es el gran pescado que yo siempre le digo a los coaches, y ahora mismo que estoy trabajando en el club de Fairview, yo le digo a los muchachos, miren, enfóquense en enseñar, enfóquense en educar. A la larga van a tener resultados, y el que es coach de verdad, que se sienta en la grada, lo va a identificar a usted por la forma en que usted trabaja, por la estructura que tiene su equipo, de la forma en que juega su equipo, y no tanto por las victorias y derrotas. Esto es un deporte de victoria y derrota, y hemos visto grandes coaches que pues no tienen suerte arriba, y eso se da. Lo otro bien importante, que como tú mencionas, mira, uno de los sándwiches que yo he caído es que me han encajonado en grupos como tal, en bandos. Y yo realmente, como tú dices, yo puedo trabajar con cualquiera. Yo me adapto a cualquier coach. Cuando yo estoy de asistente, pues obviamente la filosofía que tiene el head coach es el que se implementa, y pues obviamente a lo mejor la línea entre jugador y coach, pues yo como asistente sí, siempre hay un rol de asistente que es el que le toca ir backstage y tocar, hablar, ser un poco más de psicólogo, pero depende de la filosofía del coach, pues eso lo adapto a cuando soy head coach, que obviamente va a ser algo un poco más abierto. Y yo creo que a mí pues se me ha juzgado en un momento dado en estos bandos, y a mí siempre se me mencionaban de que cuando tal selecciones o tal coach tenía esta selección, mi nombre siempre salía. Yo me enteraba por todo el mundo que mi nombre salía, pero nadie se me acercaba para pues. Con él, decían que tú eres el bando y tú eres el bando otro. Correcto, y a lo mejor perdí la oportunidad de trabajar y seguir aprendiendo de otros grandes coaches. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Eh, David Rosario, que era de la época de cuando yo empecé, Omar González, siempre me gustaría en algún momento antes de morirme tener la oportunidad de trabajar con Omar, que es un coach excepcional, es un coach súper brillante, súper exitoso, con los 20 defectos que todos tenemos. Él ha sido ganador. Recientemente tuve la oportunidad, y gracias a Dios, de trabajar con Mundivae, que era una persona que siempre quise trabajar, y gracias a Dios los últimos años, por mi hijo estar jugando baloncesto en el colegio, y pues una situación de salud de mi esposa, pues tuve que abandonar el club y tuve más tiempo para estar con él en las prácticas, y de esa forma pues me fui involucrando. Mundi pues me fue involucrando, y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, la química y la amistad que tengo con Mundi, aparte de compañero de trabajo, es excepcional. Y así por el estilo te puedo contar, tú sabes, y por alguna razón, pues no sé por qué me han encajonado en bandos. Tal vez no me han dado unas oportunidades, o he perdido oportunidades, pero Dios sabe por qué, y
Y yo sigo trabajando, yo sigo ha aquí, el sido, que necesita, pues me llama y yo siempre voy a esa estar. siempre ha sido, Jimmy, mi crítica. Yo me acuerdo que hicimos un evento una vez que estuvimos todos en Carolina, ¿se acuerda? La vez que invitamos a Ajá, las 40 muchachas, que yo invité a Pipe Milna, estaba tú, Jerry, Grimo, Brian seguro. Santos, Jerry Rivera, Roberto Acosta, porque eso siempre ha sido lo que yo siempre he querido. Yo he querido que todo el mundo que trabaja en este baloncesto trabaje para una sola causa. Y como tú dices, todos tenemos personalidades diferentes y maneras de ver las cosas, pero ¿por qué? Si tenemos las mentes ahí, vamos a ponerlas todas a favor. Y estoy contigo, por eso fue cuando subió lo de la fundación, que yo estuve a cargo de eso el tiempo que estuve. Yo rápido, pues obviamente, le dije a Héctor, Jimmy hay que considerarlo porque es una de las personas, primero que trabajó por muchos años con los adultos femeninos y conoce las niñas y conoce la idiosincrasia, porque todo esto es conocer la cultura, de dónde viene, o sea, no es llegar a esta vez cómo es la cultura de ese deporte. ¿Cuál ha sido tu trabajo más difícil en el ámbito elite? ¿Cuál ha sido tu tostón? ¿Cuál ha sido el equipo, el que tú decías que y pudiste virar la tormenta? Wow, mira, yo te puedo decir dos equipos, femeninos ambos. El equipo de Bayamón, cuando dirigí superior femenino, que pues, ese año quedamos campeones, eh, fue un equipo número uno que venía de ganar, yo creo que 10 juegos en los últimos 10 años. O sea, que no tenía esa cultura eh, de ganar. O sea, no traían esa mentalidad. Claro, fui bendecido porque en ese momento me tocó trabajar con dos apoderados seccionales, uno de ellos Murillo. Morillo, que yo pues Murillo padre. fue uno de los apoderados, Morillo papá, y yo fui bien claro desde un momento dado con ellos, yo le dije a ellos, yo sabía que la parte económica iba a ser difícil porque, pues, imagínate, un equipo que, digo, número uno, para empezar, Super Femenino no hay tantos chavos, y otro, un equipo que lo que ha ganado 10 juegos en 10 años y ha tenido temporadas donde se han ido en coca, pues nadie va a aportar chavo. Yo le dije a él, y esto todavía lo vivo, me acuerdo en la Inter Metro en Bayamón, donde me reuní con ellos y yo les dije a ellos, eh, lo más importante son las jugadoras. Tú mantén contentas a las jugadoras, el resto yo me encargo. Los chavos que estén, que no les falte dinero, porque de esa forma pues vamos a poder trabajar y voy a poder trabajar la cultura. Me tocó pues, una situación bien difícil con Beldiel, la hermana de Ali, donde ella pues venía y obviamente era una gran anotadora, pero defensivamente no era la mejor. Y pues tuve ese primer choque con ella, donde ella pues no tenía la cantidad de minutos de juego, pues porque obviamente no me daba la defensa. Y pues terminó renunciando al equipo y retirándose. Este, Tuve que lidiar con la situación de peleas internas, pues eran jugadoras de caracteres fuertes. Yo tenía una Yaneris Casilla, que es una mujer fuerte de carácter. Traímos a Pietra Gay, una jugadora ganadora, entrando en un equipo que no tenía esa cultura, pues ella obviamente el perder para ella no era aceptable y pues se creaba ese tipo de discusiones. Tuve con un encontronazo con Lana, la esposa de, de, de este jugador que se me escapa el nombre ahora, que murió recientemente, que lo dirigí en la Universidad de Ramón, de Moncho. Sierra, La Sierra. la ex esposa de él,
era rusa, entrenaba, pues, y hubo situaciones que tuve que bregar con la muerte de la hermana de la point guard mía, que la mataron durante la temporada. O sea que eso fue una temporada bien difícil, donde pues a lo último de la temporada pues logramos encajar. Se dieron cuenta ya de que no era un equipo perdedor, y pues el resultado fue el campeonato. El otro equipo fuerte fue el campeonato de la UPR de Bayamón, en mi primer año femenino, donde Jerry me llama. Yo vengo a reemplazar a Carmen Meléndez, un equipo que pues, no sé muy bien la historia, pero jugadoras se fueron, no había mucha química entre las jugadoras, había un ambiente un poco hostil con coaches, por diferentes cosas que habían pasado, y yo estoy llegando sin saber nada de eso, sin tener nada que ver con las situaciones, a tener que bregar con esa situación. Incluso la situación era tan y tan fuerte, yo tuve que llamar a Pilar Bin y le dije: Pilar, yo necesito tu ayuda. Pues Pilar, todo el mundo sabe que trabaja team building en Estados Unidos, y le dije: yo necesito tu ayuda. Y ella, cuando vino a Estados Unidos, pues hizo una dinámica con las jugadoras, y de ese momento en adelante pues todo empezó a cambiar. Las jugadoras empezaron a poderse comunicar entre ellas, a entenderse, a romper la barrera, a que ellas entendieran de que yo no era los coaches anteriores, que conmigo podían hablar, que había cierta flexibilidad. Eso me trajo ciertos problemas también, porque estaba el celo, el qué dirán, típico baloncesto femenino, que se dan otras situaciones diferentes a los varones. Pero pues al final y al cabo nos pudimos unir, las pude unir, y todo caminamos por la misma línea, y el resultado también fue el campeonato, gracias a Dios. Básicamente esos han sido los dos dolores de cabeza bien grandes que yo he tenido. Háblanos un poquito sobre cuando tú estuviste en Torrimal, hace varios años, antes de yo venir para Miami otra vez, me encontré con Moncho Pérez. Y entonces, me acuerdo que tenía el programa femenino en Torrimal, ustedes trabajaron con ellos allí, con las gemelas, me acuerdo, Jamie Lee, Juliana, tenían este programa de niñas. Háblanos de esa época, que yo me acuerdo que Ponce estaba duro, Pues mira, ella estaba duro, estaba todo Ponce el estaba mundo, duro, Colegio estaba duro. Isabela. En la zona, básicamente en la zona metropolitana, era Colegio, era el rival grande que tenía Torrimal. Pero eso era un grupo excepcional. O sea, ese grupo de Jamie Lee, Yoliana, Auricruz, que aunque no lo sepan, Auricruz empezó en baloncesto y excelentísima. Glorimar Ortega era una jugadora de baloncesto también. Glorimar Ortega también era de ese grupo. O sea, era Carla Escalera, la hermana, Yarili. que era un grupo demasiado de talentoso, y tuve pues la dicha de trabajar, empezar con ellas desde los 9 años, 8 o 9 años creo que tenían. A Yaril y a Carla, creo que empecé con ellas más pequeñas todavía, pero ese grupo elite, empecé a trabajar con ellas en 8 años, pues ganamos campeonatos aquí, allá, con 13 años ganaban prejuvenil. Era una cosa monstruosa. Ese equipo trabajaba duro. Yo les daba doble práctica. En los veranos eran casi un campamento, doble práctica, preparación, diferentes formas, y ellas pues se creó una gran relación, o sea, al punto de que pues, Jay y Jolie para mí son mis hijas. Me tocó lidiar una situación bien difícil. Me tocó trabajar con la muerte del papá de Jay y Jolie, 3 días antes de ir para un torneo internacional,
que no sabíamos, nosotros llegamos al aeropuerto sin saber si ellas se iban a presentar o no. Creo que fue en Luisiana, ¿no? Luisiana. No, fue en New Jersey. Okay. Fue un torneo en New Jersey. AAU creo que era en New Jersey. Yo desde el momento en que me enteré de la muerte, pues empecé a preparar cómo yo iba a bregar en ese momento, cuando yo las viera, cómo íbamos a trabajar en el grupo. Este era un grupo que era más que un equipo, esto era una familia. O sea, ese grupo, el éxito mayor de ellos era que era una familia dentro y fuera de la cancha. La relación de los papás y de las jugadoras era una cosa. Claro, eran otros tiempos. Torrijmal en aquel momento eran otros tiempos también. Aquello era bien familiar. Los viernes allí eso era un happy hour. Allí la gente salía del trabajar, iba para las canchas, no iban para ningún lado, iban allí a compartir. Y el cuento largo corto es que ese grupo de las gemelas en ese torneo me tocó trabajar y yo creo que eso también me ayudó a madurar mucho como persona. Obviamente joven todavía, en los 20 y pico de años, tener que bregar, explicarle a dos personas y a un grupo la muerte de un papá, o sea, lo que iba a pasar, yo convertirme en la figura paternal de esa muchacha y principalmente Jay Jolly, sus hermanas, su hermano, que en ese momento fue la mayor y Nandi, el hermano, fueron a ese torneo. Y fue algo curioso porque ellas llegaron como si nada. Pasaron los días, yo decía, ya mismo va a explotar, ya mismo va a explotar, y no reaccionaban. Y curiosamente, antes de la final, estamos en la guagua, una nevada, estábamos medio perdidos, y Jay se explotó y rompió a llorar en la guagua que estábamos. Jolie estaba en la otra. Y en ese momento yo dije, wow, me tocó el momento de que yo estaba bregando, las metí en el cuarto, les empecé a hablar de la vida, de lo que Georgie Rosario me hablaba, de las cosas que pues, uno iba aprendiendo. Y fue un momento bien bonito, pero fue un momento bien duro el tener que lidiar con esas emociones. Fuimos al juego final, dimos un rumbón y los papás llorando allí, parecíamos todos nenes chiquitos llorando. Todos como familia por el dolor, dedicándole todo al papá de la gemela. Él fue una figura en el deporte, fue árbitro de baloncesto también, trabajaba en el béisbol, porque Jolian y Jamie Lee jugaron béisbol también, sí. O sea que fue una figura que representó mucho para el deporte. En ese grupo también tú tenías a Grechalí Cepero. Yo tenía a Grechalí Cepero, que era un grupo elite, la realidad. Y todas terminaron jugando voleibol, increíble. Todas terminaron. Todas terminaron, pero te voy a decir el por qué. Y esto es un error que seguimos cometiendo aquí en Puerto Rico, donde se juega demasiado de baloncesto. Y esas nenas desde los 7, 8 años jugaban baloncesto, torneo. Y pues aprendieron a jugar un deporte, les gustó, y pues muchas de ellas hicieron el crossover del baloncesto al voleibol. Y había También más chavos, obviamente. Eso también pasó con varones. En Torrijmal estuvo Jimmy Sepúlveda, que jugó voleibol. Ángel Ajá, acomodador, él era jugador de baloncesto. El hijo de Quijote Morales, Fernán, yo lo dirigí, jugó baloncesto. Ricardo Matei también jugó conmigo baloncesto y terminaron jugando voleibol. ¿Sabes qué? Lo mismo que pasó con Papolito en Naranjito. Correcto. O sea, aquí aquí es por eso es que yo le digo a todo el que me pregunte y papá y recomendaciones, le digo, mira, ponlo a jugar otros deportes, que juegue a lo mejor una temporada baloncesto y otra juegue voleibol, o juegue soccer, o que se quede en la casa corriendo bicicleta, pelándose las piernas, porque
el exceso del deporte, pues es lo que ha provocado que muchos o la gran mayoría de los jugadores talentosos, el porciento que llegan a superiores es bien poco, porque se queman, en realidad ya se apestan del deporte. Pues imagínate, de los 6 años jugando, yendo a torneos internacionales, cuando Y en Estados ganando. Unidos, Porque si y tú ganando. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que tú dices ganando, sin que se le enseñe a jugar. ¿Ves? Cuando vemos en Estados Unidos, es el clásico, la comparación, cuando nosotros íbamos a todos estos torneos, BD, Junior BD, nosotros le dábamos pastique a todos esos equipos. Ahora cuando íbamos a pre-pre, ya 14, 15 años, la historia era diferente. ¿Por qué? Porque cuando ya los nenes míos aquí en Puerto Rico, un nene de 8, 9 años, ya tenía en las costillas sobre 300, 400 juegos, más póngase la cantidad de finales versus un jugador americano que estaba en sus comienzos, en su fase formativa, pues obviamente ibas a o sea, le ibas a ganar. Pero ya cuando entonces la cosa cambia a los 14, 15 años, pues ahí se nos hacía difícil competir con ellos y eran bien pocos los equipos que eran exitosos en esos torneos. Bueno, Jimmy, ¿verdad? Hemos hablado y podemos seguir varias horas, seguimos sacando temas. Yo me alegro, ¿verdad? De también poder haber compartido contigo, llevaba tiempo diciendo en mi mente, no, tengo que hacer una vez con Jimmy, tengo que hablar con Jimmy porque sé que eres una persona que tiene mucha información, mucho conocimiento, además de la clase de persona que eres. Un mensaje que tú le quieras dar a todas las personas sobre, especialmente ante la situación que estamos, en incertidumbre, porque ahora estamos peor que antes. Antes estábamos guardados porque sabíamos, pero ahora estamos, todo el mundo no se sabe si qué fase es. ¿Qué consejo tú le das a la gente? Pues mira, definitivamente hay que cuidarse mucho. Yo en lo personal aquí, aunque en Puerto Rico se están abriendo los centros, yo salgo lo menos posible y salgo a lo necesario. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación, esto todos los días cambia. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, y la realidad es que no hay una vacuna, no hay un medicamento que podamos tomar para poder combatir esto. Así que la exhortación mayor es la prudencia, salir bien protegido, tomando las medidas necesarias y sobre todo yo soy uno que a lo mejor me va a dar ya mismo una dermatitis en las manos. Yo me paso con el hand sanitizer, aunque yo me pase hand sanitizer, voy al sitio, me echan, vuelvo, salgo, entro al carro, vuelvo, o sea, es un freak. Es un freak, pero pues hay que hacerlo. Esta es nuestra nueva realidad y hasta que esto no se controle o haya una cura, pues tenemos que aprender a vivir con ella. No es tener miedo, es cuestión de precaución y cuidarse, que es lo más importante. Bueno, Jimmy, muchas bendiciones, gracias, ¿verdad? Muchas bendiciones para ti y tu familia. Sé que vienes de atravesar por la pérdida de tu papá, lo cual nosotros, pues, ¿verdad? Lamentamos mucho y sabes que nuestras oraciones están contigo. Tienes una casa aquí en Miami, sabes que cuando quieras venir por ahí, darte la vuelta, nos vamos, nos sentamos, tomamos un café. Nada, eres uno de los hermanos que el deporte me ha regalado y te deseo lo mejor a ti y a la gente. Te lo agradezco. Seguro, y te lo agradezco, Raymond, y sigue con esta iniciativa y las veces que necesites y las veces que aunque no tiene que hacer un live, habla por teléfono, olvídate, y rompemos a hablar, que siempre hace falta intercambiar conocimientos y experiencias. O sea, eso es otra cosa que los coaches no hacemos, por miedo a lo que tú dijiste, a que nos serruchen el palo. No intercambiamos información y eso es una falacia. Tenemos que comunicarnos. Y la rueda está inventada, que es lo más importante. Eso es así. Bueno, papo, muchas bendiciones, brother.